La mayoría no pierde dinero por hacer malas inversiones, sino por no tener un plan. En España se compra vivienda sin estrategia, se invierte por intuición y se toman decisiones de miles de euros como si fueran decisiones de céntimos. Hoy tenemos con nosotros a Jaime Gil, alguien que gestiona más de 200 operaciones al mes y que lee el mercado con datos, no con opiniones. Con él vas a entender por qué la revalorización es tan importante, aunque casi nadie la mide, por qué hoy la obra nueva se comporta mejor que la segunda mano y cómo la administración, a pesar de criticar el sector, gana más que el propio promotor. Y sobre todo, vas a entender qué tiene que hacer una persona normal para dejar de improvisar su vida financiera y empezar a construir patrimonio de verdad. Empezamos. Hoy tenemos con nosotros a Jaime Gil, CEO de PropHero España, una plataforma de inversión inmobiliaria que usa datos, y además de IA, Servicio 360, ayudáis a inversores a comprar inmuebles de alta rentabilidad en España y, por lo que hemos estado viendo en Instagram, en otros países, que ya nos explicarás. Para quien no te conoce, ¿quién es Jaime Gil? ¿Qué tal, Enric? Gracias por invitarnos. Soy Jaime Gil, soy el CEO de PropHero en España, que, como bien has dicho, es una plataforma de inversión inmobiliaria donde acompañamos a clientes a invertir tanto en España como en cualquier parte del mundo donde estamos abiertos, con un procedimiento basado en tecnología, datos y escalabilidad para tener inversiones de alta rentabilidad. Aparte de eso, pues tengo mi propia inmobiliaria y me he dedicado a ello durante 10 años y unas semanas, que hemos cumplido ahora el 10º aniversario. Y antes me dedicaba a asesorar a médicos y dentistas en la parte de seguros y productos financieros, con lo cual les ayudaba un poco a organizar su patrimonio, tanto a nivel de crecimiento como a nivel de previsión. Con lo cual esto me ayudó bastante a tener ese punto de vista que luego en mi inmobiliaria y ahora en PropHero, pues la verdad que me ha venido muy bien, tanto en la parte estratégica, fiscal y un poco de visión, de organización del patrimonio. Perfecto. Vamos a la pregunta inicial, a la que siempre, pues el título del podcast es si has jugado alguna vez al Monopoly. ¿Alguna? ¿Y qué estrategia has seguido? Pues la estrategia para mí es tener una estrategia y tener un plan. Normalmente la gente sale al ruedo, sale a torear sin ningún tipo de estrategia, a improvisar, a verlas venir. Y el negocio de seguros, en el cual empecé con 23 años y tengo una cartera de seguros actualmente. Que te va rentando. Sí, bueno, está delegado. Perfecto. A la agencia y ya está. Pero lo que recuerdo cuando tenía los clientes, estos médicos que habían cumplido 60 años o 58 y te decían, oye Jaime, ¿cómo hago para organizar mi patrimonio? Tengo un impuesto de patrimonio alto, tengo un IRPF alto, estoy mirando a ver si me creo sociedades y demás, y qué hago con mi patrimonio, si lo meto dentro de una sociedad o qué hago con él. Y yo pensaba, ostras, con 60 años ahora vas tarde. Entonces, lo que me di cuenta en ese momento es que la gente sale sin un plan. Por lo tanto, lo que siempre intento evangelizar o divulgar es que mejor tener un mal plan que no tener ninguno. Y aunque tengamos que pivotar en el plan durante la partida del Monopoly, no pasa nada, claro, pero salgamos con uno. Porque la gente en el día a día salen totalmente sin plan. Sí, a pelo. Y eso de la edad, estoy de acuerdo contigo, cuanto más pasa, mucho peor es. El peaje va a ser más alto para poder organizar la fiesta que tengas. Vamos a esa historia tuya antes de entrar en la segunda, en el bloque, en lo de los precios, la burbuja, el tema inmobiliario. Vamos a ir entrando, pero en la historia de tuya, que has hablado de que estabas en seguros médicos, hablando de dinero, de inversión, todo eso supongo que te da a ver que dentro de todo lo que hay en el sector, en el mercado financiero, está el sector inmobiliario, y de ahí nace tu inmobiliaria. Bueno, la inmobiliaria nace realmente un poco de chiripa, porque yo me dedicaba al sector de seguros con ahorro y previsión para médicos y dentistas, y tenía una cartera, era más joven que ahora, 10 o 11 años más joven que ahora, y la verdad que estaba como un poco aburrido en el sentido de que lo tenía demasiado controlado para lo joven que era, que tenía unos 29 años o así, y me propone un amigo, oye, ¿y si vendemos algún pisillo por las tardes? Pero lo que empezamos a ver es que los médicos y dentistas que nosotros llevábamos y les llevábamos todo, estaban empezando a comprar un montón de pisos. Claro. Y dijimos, ostras, si nosotros sabemos de vender, tenemos buenas relaciones y estamos un poco espabilados, vamos a vender los pisos nosotros. Sí. Entonces ahí empezó la pata de real estate, de empezar a vender inmuebles a los médicos y dentistas. Y enseguida pues abrí mi propia inmobiliaria con la zona de mi pueblo donde yo vivía y demás, que ha ido escalando. A día de hoy pues tenemos unos 35
personales en la inmobiliaria, pero siempre he tenido yo la especialización en la parte de inversión inmobiliaria, con lo cual, Claro. pues yo hacía de personal shopper sin saber lo que era un personal shopper inmobiliario hace 12 años o 11, y bueno, con el tiempo un día me topé con Pablo Gil, que es el fundador actual de PropHero, cuya familia eran médicos y dentistas e invertían conmigo, y le decían, oye, aquí hacemos esto con este tío. Y ellos estaban montando una startup en Australia de inversión inmobiliaria basado en los datos, en la tecnología, porque habían visto que el precio de la vivienda en Sydney había crecido mucho, no podían seguir invirtiendo, crearon su modelo de datos, pero él, a nivel personal, invertía conmigo en mi zona de en tu inversión. zona de inversión. Y dijo, ostras, esto que tú haces para mí lo podemos replicar y escalar de manera masiva. Y dijo, hombre, pues no sé cómo. Me dijo, ¿se puede exportar esto? Y digo, hombre, ¿cómo se exporta un servicio de personal shopper? Dijo, tú tráeme los inmuebles que yo esto lo venderé a expatriados españoles en Australia. Claro. Y al mes estábamos en Valencia con una chica en Australia firmando un poder para su madre que estaba en Granada, comprando un piso en un pueblo de Valencia, y la notaria flipando por la transacción que estaba dando en un pueblo random de Valencia. Pero la clave está que, sin saberlo, estábamos en una zona que lo que estaba pasando era un ecosistema en la zona de Hortanor de Valencia óptimo para invertir, porque tras la pandemia la gente salía a la huerta, teníamos Mercadona haciendo sus oficinas centrales, Parsagún creándose al lado, la fábrica de trenes creciendo, y se estaba creando allí. Eso era gente, ¿no? Era movimiento de gente y ya está, ¿no? Entonces dijimos, ya PropHero se establece en España, me incorporo a PropHero y dijimos, oye, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde podemos replicar esto que ha pasado en Valencia? Entonces empezó a trabajar el modelo de data de PropHero y a día de hoy pues es donde estamos. Fuera de cámaras hemos estado hablando un poquito de tu inmobiliaria, que me han parecido muy chulas las cosas que hacéis, porque realmente el sector inmobiliario hay una parte que frustra, ¿no? Es un mercado pues muy clásico, que evolucionar y hacer cosas diferentes como las de un personal shopper inmobiliario pues cuestan que el mercado las adapte, pero me ha parecido que hacéis cosas chulas y sobre todo muy tecnológicas, vídeos que te hacen diferenciarte, supongo, que de la competencia, ¿no? Bueno, desde el día 1, cuando abrí, me gusta contarla, cuando abrí la inmobiliaria, alrededor de mí habían 3 inmobiliarias más grandes que tenían, una de ellas ponía 40 años dando tu servicio. Y decía, joder, yo no puedo competir hasta que tenga 40 años, ese tío tendrá 80, con lo cual ahí no puedo competir. Ahí pierde siempre. Entonces, mi padre, que era un tío tradicional, decía, yo al de toda la vida, al asesor fiscal de toda la vida, no sé qué. Y digo, claro, a gente como mi padre no me puedo dirigir, porque esos van al de toda la vida. Y dije, a ver, la gente que no va al de toda la vida, ¿qué hace? Lo busca en Internet. ¿Qué busca en Internet? Reviews. Pues yo me puse a pedir Google Reviews, el que más. Y era el que más Google Reviews tenía de toda España. En una inmobiliaria, que éramos 3 allí, pero el que más Google Reviews tenía. A partir de ahí, el resto de inmobiliarias se puso a pedir Google Reviews. Entonces ya mi ventaja competitiva había eliminado. Entonces, siempre he ido pensando en qué cosa podía incorporar que no tuvieran los demás para llegar a quien yo quería llegar. Entonces, a día de hoy, yo creo que lo que tiene mucho valor es representar a una de las partes, y a día de hoy somos una inmobiliaria especialista en representar a propietarios, solo trabajamos en exclusiva, ni de suerte cojo una casa sin publicar en exclusiva, pero a la casa que cogemos le damos valor a tope. La amueblamos, la pintamos, hacemos un servicio 360 para tener la propiedad en un punto óptimo, y luego le damos acciones de representación digitales. Hacemos un directo en Instagram, hacemos unos vídeos que luego vamos a publicar en nuestro canal de YouTube, y le metemos que tengamos leads antes de que vaya a la masa. Tenemos que tener interesados antes de que llegue a la masa. Claro. Entonces, cuando vienen esos interesados, pues como yo represento al propietario y me pidan negociar, vamos, ni de suerte se negocia €1 el precio de mis casas hasta que no llegan los portales de Internet. Pero mientras tanto, voy a estar siempre generando leads para ese tipo de propiedades. Entonces, al final lo que yo siempre digo es, si te vas a dedicar al sector inmobiliario, como PSI, como representante de lo que sea, tienes que intentar buscar un punto que se te conozca por algo. Claro. O sea, lo que no puedes es ser bueno en todo. Entonces, coge una cosa, enfócate ahí. Y nosotros nos hemos enfocado en la parte, o sea, de tener buena presentación de propiedades, pero sobre todo en una difusión que nos permita llegar a mucha gente antes de salir a la masa. Claro. De atraer antes. Y eso es la verdad que nos ha ido
Muy bien. Ese trabajo, que es un trabajazo, o sea, te iba a preguntar, porque ya nos he introducido, cómo llega tu vida a PropHero, y llega a través de Pablo, que te conoce y que hacéis algo para puntual y que lo queréis escalar. Claro, llevando una inmobiliaria de ese tipo, con tanta gente, con esa estructura, y PropHero, que también hay rock and roll, ¿duermes? Tengo ¿Cómo te da la dos vida? hijos, una ¿Cómo mujer y una cómo familia. te da la vida Pues para bueno, todo? madrugando mucho para hacer deporte a las 6 de la mañana y ese tipo de cosas, pero sobre todo también lo que realmente tiene impacto, porque esto de madrugar solo no sirve. A mí PropHero me ha ayudado mucho a nivel de mentalidad de growth, de crecimiento y de delegar. Y es algo que, si cualquier cosa que me preguntes por cómo harías las cosas, cómo las hacías antes y cómo las haces ahora, pues ahora no hago ninguna. Realmente no hago casi nada. Entonces, contratamos gente buena que nos ayude a hacer esto. Entonces, mi marca personal está delegada al equipo de marketing. La inmobiliaria, tengo una directora y unos equipos de team leads que gestionan los... Entonces, pues cuando vas en el coche, porque me muevo mucho en el coche, tienes llamadas para que te reporte la gente, pero básicamente lo que veo es que en España, sobre todo en real estate, en el negocio inmobiliario, cuesta mucho delegar. Porque el inmobiliario tradicional le cuesta delegar, los PSI son muy independientes, van ellos por su... Menos tú, que tienes equipo y creces, la mayoría de gente van ellos solos, por su cuenta, Hacen no todo, contratan a nadie, dan los un inversores... muy buen servicio, Sí, sí, pero no pueden crecer porque no tienen más horas de la vida, vaya. los inversores que entran les enseñan a hacerse ellos las reformas, bajan los ladrillos, van a comprar el Leroy Merlin y digo, ostras. Entonces, yo también he ido al Leroy Merlin y he picado ladrillos, pocos, pero he picado alguno. Y hoy lo piensas y dices, no tendría tiene sentido no estar tiene sentido. en eso. Mi talento está más en en la el comunicación. poco que tengo, pero en otras cosas. Vamos al bloque 2, que son preguntas que todo el mundo quiere saber, que es aparte de precios, de la burbuja, de todo esto del mundo inmobiliario, ¿vale? Que de eso pues siempre hay chicha. Los precios de la vivienda, ¿qué está pasando en España? Tan ¿Cuál caros. es tu percepción? Están más caros que estaban. ¿Qué está pasando? Esta mañana me enviaron una noticia. A mí, como ya vengo viciado del PropHero, pues los datos para mí son relevantes. Y lo que no son datos, te dicen, tío, si me vas a dar una explicación y no me pones ningún dato, No me des la explicación. No me des la explicación. Entonces, esta mañana me enviaron una noticia. España en el 2026 saltará de 50 millones de habitantes. Y he entrado enseguida a ver. ¿Y cuántos tenemos en este momento exactamente? Yo sé que estamos por 49 y pico. 49.400.000. Pues va a entrar ese medio millón que en todos los podcasts digo. Todos los años, llevamos varios años, medio millón. ¿Dónde va a vivir ese medio millón de personas? Pues es muy poco probable que vayan a vivir a zonas donde no haya trabajo, donde no hayan comunicaciones, donde no hayan universidades, donde no hayan infraestructuras. Es muy probable que vayan a donde se cree industria, donde se creen centros logísticos, donde hayan comunicaciones, alrededor de las grandes urbes. Y si te coges el mapa de España y pones en azul o en azul los que crecen y en rojo los que decrecen en población o los que están planos, verás que todo el eje mediterráneo están en azulito porque están creciendo. Claro. Madrid, Toledo, Guadalajara, algo del norte, Granada, tal, pero el norte está demasiado caro para nosotros, claro, para poder invertir en real estate. Es otro rollo. Y seguramente habrá algún sitio bueno en Torrelavega o alguna población así suelta por ahí. Pero lo que es la masa provincial, por así decirlo, está... 10 provincias crecen, 42... Hay como un donut ahí en España, ¿no? Que está vacío. Está clarísimamente el corredor mediterráneo, Granada, Zaragoza, Madrid, alrededor de Madrid, que es Toledo Norte y el corredor de Henares y demás hacia Guadalajara. ¿Y dónde está Zaragoza? Y luego las islas y demás también. Sí, pero Málaga, que entonces, claro, muy importante. Málaga, obviamente, por lo sí, meto en el corredor y Jerez y demás también. Entonces, la gente va a ir a vivir ahí y los precios van a crecer. Te voy a poner un solo pueblo como ejemplo. Ocaña, pueblo, norte de Madrid. Ocaña, lo conozco. Ocaña tiene 14.000 y pico habitantes. Hace 10 años tenía 7.000 y pico habitantes. Ha crecido por dos, un 100%. Sí. Pero es que 7.000 habitantes necesitan 3.500 viviendas a dos por casa. A dos, en media de 2, 3. Dime en qué población ha duplicado en obra nueva, su población en 10 años. Pocos. Inviable. Entonces, ¿qué va a pasar con el precio de la vivienda en Ocaña? Pues que va a crecer.
¿Cuánto? Mucho. ¿Por qué? Pues porque el impacto de Madrid no para de crecer y ahora mismo pues están construyendo una zona industrial en la zona de la Sagra con unos centros logísticos astronómicamente grandes y encima están mejorando las comunicaciones, tanto en cercanías como en carretera, de Madrid para abajo. Madrid no para de crecer, la onda expansiva va hacia afuera. Vamos, es que no tengo una bola de cristal, pero es que tengo la certeza de que va a pasar, con lo cual el precio de la vivienda va a seguir subiendo en aquellas zonas donde estén recibiendo población. Y aunque se haga vivienda, que es la solución, no sé si me lo vas a preguntar, imagino que sí, aunque se haga vivienda, que es la solución, y luego veremos cómo hacemos vivienda más rápida, la vivienda va a crecer menos. O sea, no se va a hacer vivienda para 500.000 de personas en este país. No es imposible. Pero es que luego está el movimiento intracomunitario. Sí, sí. 500 son los que crecemos, pero luego hay gente que viene del interior a la costa a vivir, que esos también empujan más, siguen apretando la zona. Entonces, No hay movimientos y la gente se casa, la gente se divorcia, la gente se muere, o sea, todo eso son el tema de los transacciones que al final... divorcios es otro tema que creo que afecta, porque en la cantidad de espacios ¿Parentales? Parentales, o como se llame, no sé si... Porque no hace falta que sea padre, pero una pareja que vive juntos se separan, sí. que necesitan 2 unidades para vivir. Entonces, creo que también el número de divorcios no para de crecer y esto va a generar también... Y luego también la gente vive más. Sí, claro. Con lo cual, si se muere gente... No, que no se muera nadie, perdón. Pero antes se morían a los 75, 85 y ahora se mueren a los 85, 95 con... Correcto. Entonces, o metemos nuevos sitios donde viva la gente, viviendas, pero es que a lo mejor tenemos que hacer más senior living, porque esta gente más mayor va a necesitar ese tipo de espacios. Entonces creo que hay que ir pensando en qué tipo de soluciones podemos hacer para que a la velocidad más grande posible pueda haber el máximo de viviendas posible en el mercado, porque es la única manera, bajo mi criterio. Entiendo que entonces no ves que hay burbuja, es porque la gente habla de cuando hay calentamiento de precios, de burbuja. Yo creo que no. Para mí la palabra burbuja va asociada a una burbuja que se hincha y explota. Sí. Entonces yo creo que no se va a explotar nada, primero porque el nivel de endeudamiento de las personas que tienen viviendas, o sea, los que compraron hace 3 años tienen menos del 50% de lo que vale hoy su casa. Sí. Y los que compran hoy compran al 80 y alguno puede que compre al 90, con lo cual no le veo un gran problema. Creo que hay otro tipo de problemas. Hay un problema grave de vivienda, hay un problema de poder adquisitivo, de inflación y cómo eso afecta a la gente. O sea, ayer me decían, vas a comprar huevos a 4 pavos la docena. Y dije, ok, por toda la situación que tenemos ahora, un tío que se dedica al tema. Y me dije, ostras, pues es una apreciación muy alta de lo que vale un producto de primera necesidad. No veo ninguna alarma social, pero... Sí. Bueno, como lo pasó con el aceite, pues esas cosas al final son las que te dan... Creo que la suma de todo eso es lo que afecta en gran medida al poder adquisitivo de la gente. Claro. Y la vivienda es uno más, pero el problema de la vivienda es que no hay. Por eso no es. Entonces, ¿les darías algún consejo a las administraciones públicas / gobiernos de gratis, de qué podrían hacer para que esto no pasara? Estoy haciéndome un listado de iniciativas posibles gratuitas, vamos, claro que sí. Sí. O sea, las iniciativas pasan por... Para mí para generar vivienda hay 3 patas. Lo que es generación del suelo, licencias y demás, lo que es la pata de los desarrollos, del tiempo que tardas en construir y demás, y luego la parte de la venta de viviendas, comercialización y demás. Entonces, se está hablando de industrializar el proceso. Ok, esto es este. Ese trocito. Y aquí, ¿esto quién tiene que impactar en esta parte? De abrir suelo, permitir construir más alto, dar licencias para cambiar de uso edificios de oficinas, locales a viviendas y demás. Esta parte es administración. Sí. Y hablábamos de años, de 20 años de desarrollo, en algunos casos. Pero que es que aquí yo puedo impactar muy poco. En esta parte puedo impactar bastante. Puede hacer trabajo. Y luego tenemos la última, que en el cual yo creo que tenemos que focalizar los incentivos en que cuando sobre todo la gente va a comprar primeras viviendas paguen menos impuestos de transmisiones patrimoniales, aunque no solventa el problema, pero sobre todo creo que es un tema de que podamos meter promotores de una manera segura y rápida en el sistema para que el promotor, no solo el superpromotor que hace 5.000 viviendas en el país, sino el promotor medio pueda tener financiación para desarrollar viviendas. Proyectos, creo. Pero es mi opinión, que al final es hacer viviendas.
Punto. A más viviendas habrá más oferta y por tanto... Y dar un marco jurídico aceptable para que el que las tiene las ponga. Sí, sí. Que creo que ahí podemos... Sí, ahí podemos mejorar un poquito. Hay puntos de mejora. Puntos de mejora. Venga, vamos al bloque 3 de las inversiones, ¿no? ¿Es buen momento para invertir ahora, 2025-2026? Sí, la respuesta se está con un sí. Es peor hoy que ayer. Ayer era mejor. Y te voy a dar un ejercicio mental que yo suelo hacer. En los últimos 3-4 años la vivienda se ha revalorizado a una media del 7% anual. 7%. En las ubicaciones donde nosotros invertimos, de media, se ha revalorizado un 10%. Un 10% anual, 3 años, es un 30% de revalorización. Ya te has de pagado, media. ya te has pagado el ITP y queda margen. En los inmuebles que nosotros seleccionamos estamos en el 13,7% de media, de revalorización. Pero la gente está peleándose por encontrar una yield del 7 en lugar del 6,8. Sí, sí. Que no le cambia la vida. Sí, sí, sí. Pero ahí a ver si son 12 euros más o menos. Sí. En vez de estar focalizado en encontrar una buena zona de inversión que proyecte, donde tenga una proyección de que va a crecer. Entonces, olvidándonos de la yield de si es un 5,5, la rentabilidad si es un 5,5 o un 7 y focalizándonos en la revalorización del activo, a un 10% anual, una propiedad que vale 100.000 euros, quiere decir que cada año tu propiedad se revaloriza 10.000. 10.000. A lo que ha pasado los últimos 3 años. Y normalmente por campano de Gauss no se revaloriza un 10 y el año que viene un 0. Un 10 y como mucho el año que viene bajará un 9 o un 8. Un 8 sí, pero sí. va a seguir creciendo. Entonces cada mes que pasa estás dejando de ganar 10.000, de revalorizar tu inmueble 10.000 dividido entre 12, sí. 800. O Sí, sea, sí. cada mes que no has invertido... ¿Y te peleas por 12? Cada mes que no has invertido 100.000 euros en un inmueble, palmas 800. Estás dejando de tener un inmueble que se revaloriza a un nivel de 800 euros mensuales más la renta que obtienes. Entonces, ¿es un momento para invertir? Yo creo que sí. Ayer. Y también es un buen momento para el que quiere comprarse una vivienda cuanto antes comprar. Porque en las ubicaciones donde está tensionado y donde está creciendo la población, no van a bajar. Entonces, y yo creo que es un muy buen momento y que a día de hoy hay bastante buenas oportunidades en intentar bloquear obra nueva en alguna ubicación, pisillo que no sea muy grande, una obra nueva en algo periférico. Creo que van a seguir subiendo mucho los precios y te va a permitir, creo, que poder salir de la carrera del alquiler y demás y decir, oye, voy a comprar una vivienda para vivir yo. Es también un buen plan, no invertir y comprar una vivienda para ti cuanto antes y buscar cualquier método de esta manera. Yo siempre diferencio un poquito lo que es la inversión de la compra. O sea, para la inversión creo que siempre vas tarde, cuanto antes mejor, pero para la compra de tu casa tienes que estar en tu momento, y tu momento es tu momento, porque si dices, no, llevo 2 años buscando casa, es que no era tu momento, porque si estás buscando una casa es que la necesitas. ¿Para qué? Para vivir. Entonces, si no es tu momento, porque no te has tomado la decisión, porque o no te has casado, o no has dado el paso de hacer porque estás tienes incertidumbre de cuál va a ser tu estilo de vida y demás. Eso lo compro. Por lo tanto, el momento de la compra de la vivienda, de primera vivienda, es tu momento. Pero la de la inversión es ya llegas tarde. O sea, cuanto antes tomes la decisión mejor, porque es a tiempo largo. La compra de la primera vivienda tiene también un patrón de inversión también, porque al final estás comprando un activo que se va a seguir revalorizando. Entonces, yo creo que clarísimamente lo de posponer y posponer y posponer no tiene sentido. Yo siempre digo, para que la gente se identifique, decir, ¿cuántas horas pasas así en un portal de internet y llevas 2 años buscando el unicornio para invertir? Y no llega. Buscando uno que te dé un 7,1, que es tu límite. Tú menos del 7,1 no voy a comprar. Dices, amigo, que tiene un 6,2, pero es que se está revalorizando un montón y tienes 40.000 pavos en la cuenta parados ahí, con tipos de interés al 2% o al 2,5% que te puedes apalancar y correr como un avión. El IPC te está haciendo que ese dinero cada año valga menos. O sea, que yo trato de dar esa visión. Al final es evangelizar en la parte de inmobiliaria de los que hacemos esto cada día, que al final es un tema de, oye, te traspasas tu conocimiento. Revalorización y no es solo para que el manual que los divulgadores de contenido nos están enseñando a captar oportunidades. Bueno, oportunidad está bien, pero yo prefiero invertir en una zona que tiene potencial de revalorización por data y tener una buena estrategia de lo que hemos comentado. Abrimos ese melón. ¿Cómo sabe PropHero que estás invirtiendo bien o que estás comprando bien de precio o que tiene esa revalorización?
no lo sabe, lo predice. Ujú. Es una predicción en base a un modelo de datos con un nivel de certeza elevado. A veces, si tú me dijeras, fíjame, ¿qué garantía tengo de que mi piso de Sagunto va a valer 130 en lugar de 100? Diría, no, Ninguna. no hay ninguna Ninguna. garantía. Sí, sí. Ahora te puedo decir que en Park Sagunt van a meter 3 centros logísticos más de Mercadona a partir de que ya está. Va uno de Inditex, va uno de Amazon, va a la fábrica de baterías, van a Pues trabajar hay allí posibilidades, ¿no? unas 15.000 personas allí entre directos y indirectos, y en Sagunto viven unas 80. Pues yo creo que va a acabar pasando, pero no Sí, sí. tengo la bolita mágica. varita mágica. Y en los pueblos de alrededor también irá pasando. Entonces, ¿cuáles son cómo es el modelo de data que nosotros utilizamos? Pues ha ido evolucionando, se ha ido haciendo viejo como yo y como tú. Hemos ido creciendo y Claro, aprendiendo. aprendiendo. Al principio intentamos replicar lo que pasaba en la zona donde yo residía, decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Que crece la población y la renta por cápita. ¿Por qué crece la renta por cápita? Porque hay industria y los trabajadores que vienen ganan más de la media. Que antes había gente de industria y de otros sectores. Pero ¿quién no quiere tener un inquilino de una fábrica del sector metal? Es un buen inquilino porque tiene buen perfil económico, puedes asegurarlo y demás. Entonces, realmente empezamos que crezca la población y que tengan una buena renta por cápita. Luego había pues, liquidez de venta, liquidez de alquiler, morosidad, diferentes otros criterios. Pero a medida que hemos avanzando, nos hemos dado cuenta, y esto lo mantenemos, pero este era el modelo reactivo. Si pasa esto, hacemos esto. Pero le hemos empezado a decir, oye, ¿qué tiene que pasar para que pase esto que luego Y genera que después esto? Que es un genera. modelo más predictivo. Entonces, hemos alimentado Ciudata, que es nuestro modelo de inteligencia artificial, para que nos ayude a obtener variables. Más variables. Como puede ser una nueva línea de ferrocarril entre Madrid y Illescas, va a cortar los plazos, los tiempos, para bajar a trabajar a la zona de Illescas, que está en el norte de... Y esto va a generar que venga más gente a vivir porque pueden subir a trabajar a Madrid o Sí, sí, hay viceversa. media hora en coche, en momentos no punta. Y lo que hemos podido ver es que si yo pinto las poblaciones que tengo en verde en Prop Hero y las que voy a tener en verde el año que viene, las que voy a tener las pinto en azul, voy a ver que los puntitos azul alrededor de los verdes están alrededor de las ciudades, con lo cual normalmente hay un epicentro y lo que suele crecer es lo que está alrededor. Y luego lo que suele crecer es lo que está alrededor de alrededor. Claro. Entonces, esto Sí, es la tacadoli, mancha de aceite que va haciendo... 100%. Entonces, esto para nosotros es importante, y es importante porque a nivel de escalabilidad no podemos abrir un pueblo en cada provincia al mes, porque para poder operar y dar servicio de reformas, de gestión de inmuebles y demás, pues tenemos que tener cierta escalabilidad y cierto volumen. Y también hemos aprendido que las zonas evolucionan. Es decir, que esta zona es buena para comprar pisos a 70.000 euros y alquilarlos por 600, pero a medida que esta zona se va consolidando y los de 60.000 empiezan a estar aquí, esta zona empieza a ser buena para hacer pisos por habitaciones. Y mañana los de 60 a 70.000 estarán aquí habrán por habitaciones, y aquí tendremos obra nueva o cambios de uso. Entonces, le vas a ir metiendo más gestión o más complejidad a la inversión, y la más sencilla, la que puede hacer todo el mundo, se va alejando del subyacente. Entonces, cada uno está cómodo en un nivel de maduración de zona alto o en o algo en un nivel de novedoso que diga, me voy complejidad. a meter ahí. ¿Vale? Una doble pregunta. ¿Descartáis mucho? Y después de si me dices si descartáis mucho, ¿quién descarta más? ¿El Big Data o las personas que tenéis en el equipo? Las herramientas nuestras nos sirven para seleccionar una zona. Luego, dentro de las zonas, nosotros, todo lo que sale en los portales de Internet se clasifica, o sea, lo revisa nuestra herramienta y hace una reforma estimada según las fotografías, según los textos y demás, con inteligencia artificial. Y cuando ve un inmueble que encaja, automáticamente lo envía al partner, con lo cual está autodescartando todo lo demás. Correcto. Luego, donde tenemos el core realmente es en lo que nos traen off-market el producto. Claro. Suben vídeos, fotos, precios y demás, lo suben y la herramienta automáticamente dice dentro o fuera. Cuando inicia un partner con nosotros, le descartas el 90%, cuando lleva un año contigo, el 90% entra, porque ya ha aprendido que sabe lo que realmente le vale a PropHero y lo que no le vale. Pero realmente pues, o sea, se descarta muchísimo más de lo que entra, sobre todo antes, cada día menos, porque ahora, como bien ya conoces, hemos ido a escalar, estamos abandonando o estamos reduciendo el porcentaje de pisillos sueltos que vamos vendiendo, y ahora va casi todo a edificios vandalizados, WIPs, cambios de uso, y hoy vengo con la bandera de la obra nueva ya a saco.
Ya. Y si quieres hablamos de ella. Hablaremos de ella. Para cerrar este bloque, alguien que no invierte con PropHero, que es un inversor, ¿dónde se puede equivocar más? ¿Dónde se equivocan más los inversores noveles? Que no van... buscando otro que haga lo que hace PropHero. O sea, no tengo ninguna duda de que hay que ir acompañado, que te llame a ti, que me llame a mí, pero que llame a alguien que sepa hacerlo. Que sepa hacerlo, no O sea, solo. Que no te repares los dientes tú, ves a un dentista y que te lo hagan. Entonces, pues esto es lo mismo. Ves acompañado de alguien, te va a salir muchísimo más barato. Y si es un tema de, es que me he leído el libro de no sé quién y me gustaría hacérmelo a mí, pues tío, léete un libro de cocina y haz una receta, pero invertir en real estate tiene su complejidad. Aprende acompañando al personal shopper o a PropHero viendo cómo lo hace, pero la realidad es que aquí los errores suelen ir de 1000 en 1000, no suelen ser de 20 en 20. Has hablado un poquito de las zonas, ¿sí? Hemos dicho que las zonas van evolucionando, pueden ser más rentables, menos rentables. En el análisis porque claro, aquí pensamos en dos tipos de rentabilidades. Corto, ese yield del 6-7%, y largo, ese 10 o el que pueda ser. La capilaridad que pueden tener las grandes ciudades importa en vuestra toma de decisión, porque me hablas de muchas zonas como Sagunto, que pueden tener ese crecimiento, pero las primeras coronas de ciudades son interesantes para la inversión o ya no. Depende del tipo de inversión que estemos haciendo. Si cogiéramos Valencia, que es mi zona, para mí ahora mismo Valencia capital es complicado poder hacer cualquier tipo de inversión, salvo que encuentres alguna oportunidad de cambios de uso de locales o algo así. Es complicado de tener una buena rentabilidad sobre la renta que tú vas a obtener. De revalorización, pues yo creo que va a seguir creciendo Valencia sin ninguna duda. Pero si nos vamos al primer anillo de Valencia, vamos a poder hacer cambios de uso y vamos a poder hacer también ya obra nueva. Vas a ver que hay edificios de obra nueva donde puedes comprarte apartamentos de un dormitorio por 140, 150.000 euritos con plaza de garaje, que al final es un piso que vale 800 pavos al mes, 140.000 euros de inversión en una obra nueva. Es un producto que se va a revalorizar más que uno del año 80 o del año 70, y encima te tiras 2 años que le has dado al promotor la señal y te has apalancado con él y se revaloriza el valor total del inmueble. Solo un dato, si cogiéramos como valor 100 las viviendas del año 2007, las de segunda mano del 2007 valdrían hoy 87, no han cogido su valor, y las de obra nueva del 2007 están en 113. Entonces, estamos en más valor de media que el 2007, pero no por las de segunda mano, por las de obra nueva. Entonces, yo no sé si con las de obra nueva de hoy va a pasar la misma evolución que lo que pasó en el 2007, pero los antecedentes y la data del pasado me dice que la obra nueva se va a revalorizar a largo plazo más. Entonces, según tu estrategia de inversión, si quieres ser un patrimonialista a largo plazo, pues podría tener sentido que algún tipo de fichita de este tipo, de una corona de Valencia, que a lo mejor en Barcelona pues tienes que ir un poquito más lejos para comprar ese nivel de precios, creo que puede tener sentido comprar en el sur de Madrid o en el norte de Toledo obra nueva. Ayer me decían que en Illescas van a hacer 3.000 viviendas. 3.000, en Coslada 4.000. O sea, los desarrollos van a ser bestiales. Pues habrán viviendas pequeñitas que seguramente van a ser interesantes para invertir. Tanto a nivel de yield, que te irás un 4,5-5. Sí, no buscas el tope, no buscas el 7-8 porque no estás en una zona y además es obra nueva, te vas a ir al 4 o 5, pero la revalorización va a estar ahí. Y tienes un producto para muy largo plazo, apalancándote con el promotor y luego subrogándote al préstamo del promotor. Con lo cual yo creo que es un producto que la bandera la voy a llevar, te voy a cansar. Entráis en los WIPs, en los Work in Progress que había de los años de esa burbuja 2007 y 2008, comprando edificios al 70% y acabando las obras nuevas. Porque ahí no puedes elegir el sitio, ahí el WIP está donde está. Y aparte es un producto finito, se van a terminar. Claro, esto se acaba. Se van a terminar, entonces pensamos que ahora hay una oportunidad con WIPs, estamos muy intensamente localizando, cerrando, tenemos mucho en desarrollo. Sí que es cierto que tenemos ahí la fricción con el ayuntamiento. ¿Esto tiene licencia en vigor? ¿No la tiene? ¿Hay que adaptar al código técnico o no? Ese tipo de cosas que los técnicos de los ayuntamientos nos gustaría que fueran un poquito más ágiles y le dieran más cariño. Me suena tanto lo que me dices. Me gustaría, por una iniciativa de, oye, ¿tienes WIPs en tu pueblo? Pues oye, ¿quieres desarrollarlos? La información que alguien va a venir a terminar esto, tío. O sea, ponte las pilas y tendré el dossier para que venga alguien, poder ayudarle al promotor a que lo saque. Porque creo que todo el mundo dice, sí, por favor, terminar esto, que tenemos aquí 2 edificios 20 años cerrados. Pues hija, pues dame un poquito de... ayúdame un poco de vidilla aquí para que... Entonces, los WIPs creo que es una oportunidad
muy buena para los próximos año y medio, porque van a acabar dando WIPs solo en las ubicaciones donde decrece la población, con lo cual ahí no creemos que vamos a estar. Y lo que sí que es cierto, que antes cogíamos WIPs solo que estuvieran al 70-80, pero ahora, aunque esté estructura pelada, si la También ubicación vale. está buena, Esa como el sola precio ya ha subido, ya está. pues te salen los números y también está. Entonces, lo que era una ubicación donde cogías un WIP solo al 80, hoy te vale ya, aunque esté estructura, que sería un 25-30. Yo creo que una estructura es hasta que... Y la clave, licencia. Quiero decir, que tú mañana puedes empezar a trabajar, que tú compras, haces la inversión y que al día siguiente empiezas a meter gente y que te empieza a contar... porque si eso te cuenta el año que viene, pues ya no te interesa. Esto era de la fase, cuando dividíamos la creación de nuevas viviendas en 3 bloques, eso está en la parte, de la que no controlamos nosotros. No controlas. Yo me digo, a mí me gusta lo que yo puedo hacer, voy a ir a tope. Sí, la del medio, que realmente dices, oye, pues voy a hacer procesos... hay gente que está construyendo modularmente, hay muchas casas unifamiliares que te vienen y te las colocan en 4 meses. Yo vivo en una casa industrial modular y el objetivo es intentar un edificio que vamos a hacer en Castellón de 200 viviendas de obra nueva. Estamos mirando para intentar hacerlo construcción industrial modular, que pongan uno encima del otro y rapidito viviendas. Pero claro, las licencias están las ECUPs, ayuntamientos que te ponen problemas que no los quieren, fricción aquí y bueno, yo no me gusta ser crítico, pero sí un poco incentivar que haya un poquito más de alegría. Sí, es que yo creo que es fácil, porque realmente porque es que ayudas a todo el mundo, ayudas a la población, a que haya más vivienda, a que también el ayuntamiento genere más ingresos, es ganar, todos ganar. Quiero decir, al final no podemos hablar de foco de vivienda, hay que meter vivienda y que la administración pública te esté poniendo palos en las ruedas, porque entonces el discurso que tienen es totalmente contrario. Yo creo que también, no solo por hacer autocrítica como ciudadanos, creo que también somos es muy sencillo a cualquier decisión que tome cualquier político criticarlo todo. Sí. Y a veces, como el tema de la vivienda es tan sensible, creo que por hacer de abogado del político, que la crítica dice, yo tengo 4 años aquí, me quedan 2, tengo que tomar decisiones a 5 años vista o a 7 años vista, cualquier cosa que haga me van a pegar un palo por todos lados, pues pues me quedo quieto. Entonces, de alguna manera, como ciudadanos, tenemos que hacérnoslo ver que cualquier empresario que hace cosas le criticamos, cualquier político que hace cosas le vamos a criticar, si no es de nuestra bandera se critica. Entonces, de alguna manera, pues también tenemos los políticos que a veces como sociedad también ponemos ahí. No, y tienen su corazoncito, son gente también de su familia y son gente 100%. Que... Pues tampoco sea todo palos. No, está claro. Vamos a entrar en vuestro método, en el método PropHero. El proceso exacto de cuando llega un cliente, ¿os llega un lead de algún sitio? ¿Cómo Llegan cómo leads funciona? De Instagram, de podcast, de cualquier sitio de la web, entran dentro y tenemos un webinar con todos los que van entrando, que se hace una sesión informativa para que la gente vaya centrando el tiro, y a partir de ahí les agendamos una sesión con un one-on-one con una persona de PropHero, te explica cómo trabajamos, que básicamente el cliente no puede decir, me apetece tener un piso con las paredes azules, con vistas al mar, a la montaña. No, son pisos de inversión en unas ubicaciones en concreto, con un modelo de data, con un estilo de reforma, con un manual de estilo, con un tipo de muebles y en unas ubicaciones en concreto. Nos encargamos de hacer el proceso end-to-end. Ok, quiero entrar, hacer un pago y a partir de ahí te empiezo a enseñar inmuebles con un property coach, que es un agente inmobiliario digital, que va a estar en videollamada contigo y te enseñan un inmueble. No es un grupo de Telegram que hay que tener una velocidad en plan para bloquear una vivienda, sino que realmente un cliente, una propiedad. Te la miras, te la estudias. Tampoco tienes un mes para mirártela. No, pero tampoco tienes una hora para decir compro. No, pero tienes un espacio de tiempo, porque esas propiedades normalmente nosotros, cuando la hemos visto interesante, pagamos un contrato de arras para que el cliente pueda tener un tiempo, unas horas, un día en ver la propiedad, y si no, pongo a otro. Y entonces en el momento que el cliente dice que ok, repone las arras que ya hemos adelantado nosotros, pues es un producto que está fuera del mercado ya, avanzamos con la notaría, avanzamos con la reforma, limpieza, muebles y se alquila. Entonces, eso es el proceso como ha sido PropHero desde el principio hasta ahora, y ahora tenemos un proceso alternativo que es, oye, hay que terminar edificios o levantar obra nueva o a cambio de uso de un edificio, vamos a meter un promotor, un inversor aquí que nos coja este edificio, lo termine entero para yo tener producto. Como no viviendas para dárselas después. Correcto. Como no hay producto para venderle al inversor, lo que estamos a día de hoy es que
más de, o sea, el 60% de viviendas que se venden en PropHero hoy a inversores son viviendas que no existían. Son autopromociones vuestras Son con ese autopromociones partner o que cambios tenéis. de uso. Bueno, tenemos diferentes partners. O sea, cualquiera que es un promotor o un inversor que se dedique a promover, pues puede participar con nosotros. Porque el modelo un poco de PropHero es que vengan diferentes players que estén en el mercado a trabajar con nosotros. O sea, vendes muebles, véndemelos. Vendes reformas, reforma para mí. Vendes pisos, véndeme a mí. Compras pisos, cómprame a mí. Es decir, crear ese ecosistema donde la gente pueda venir a hacer business y nosotros poner un poco las herramientas, la tecnología y la escalabilidad. ¿Qué rentabilidades medias estáis ofreciendo ahora a ese inversor finalista que busca ese pisito y que tiene... O sea, ¿qué inversión media y qué rentabilidad media? La inversión media son 100, 110, 120 mil euros de inversión total, incluyendo todo. Cuando decimos inversión total, se incluye todo. Vale. Para que se incluye el fee, no vale decir, no, es que mi fee no está incluido. No, Todo. impuestos, fees, técnicos, reforma, todo lo que haya que incluir está incluido en la inversión total. Y luego se le estima también lo que van a ser la renta que va a cobrar el propietario y los gastos corrientes que va a tener. Para poder tener una renta neta y dividiendo entre la inversión total, vamos a tener la rentabilidad neta del producto para el inversor. Normalmente estamos estimándole a los clientes una rentabilidad que va en cerca del 6% neto para el cliente, lo que hoy se está estimando. Uh-huh. Hace un par de años estábamos en un 7 y pico por cien, claro. Hoy estamos en un 6%, 5,8 y demás. Y entregamos normalmente, cuando acabas el proceso, solemos entregar un 0,6 más que hemos estimado. Claro. Por dos motivos. Uno, porque somos conservadores y segundo, porque en medio año el mercado también, o el tiempo que ha tardado la reforma o lo que sea, ha repuntado un poquito, con lo cual entregamos normalmente, pues eso, unos 50 y pico, 60 euros. Han habido sitios cuando el mercado está más verde, como puede ser en Toledo al principio, que hemos entregado por encima de 100 euros de lo que estimamos. Claro. Que joder, qué bien les fue a estos, y nosotros qué bobos fuimos, es que no bloqueamos más viviendas en esta zona, pero de alguna manera suelen ser un poco los números. Y luego no ofrecemos una revalorización porque siempre hemos estado en duda de decir, oye, ofrecemos una revalorización media. Bueno, vamos a contar lo que ha sido, ahora que ya tenemos track, pues vamos a contar el pasado. Ya está. Pero no nos gusta decir, tu vivienda va a tener una rentabilidad del 7% más un 13%. No, porque puede pasar o no puede pasar, puede venir correcto. Cualquier cosa, puede venir una pandemia, puede venir lo que sea. El track que tenemos es este. Vale, el track es un track al final. Sí, el histórico que tengo es incuestionable que es así. ¿Y hay que tener esos 110.000 o 120.000? ¿O yo puedo tener menos y me puedo apalancar y me ayudáis a apalancarme? Un cliente compra una unidad, con lo cual el cliente puede comprar un pisillo de 100.000 euros, con 30 40 lo puede comprar, con lo cual pues decimos, ten entre 40 y 50.000 euros ahorrados para que tengas toda la primera vivienda. Creo que también como país y como negocio hay un punto que mejora a nivel de brokers hipotecarios, a nivel de la banca dando servicio para hipotecas y demás. Ahí creo que hay un punto de mejora. No hay ninguna empresa o no conozco ninguna empresa que pueda ofrecer unos servicios de préstamos hipotecarios sobre todo para inversores, con cierta escalabilidad y demás, con cierta dimensión, con territorialidad. Y la banca cada día, que me perdonen los bancos, pero el servicio creo que deja mucho que desear y cada día empeora. Y no tienen la culpa la gente que trabaja en banca, sino la política a nivel de estrategia de servicios que se quieren dar. Total. Y ya está. O sea, a mí me cuesta sentarme con el director de banco para hablar de mis empresas para que me dé servicio. Yo recuerdo cuando tenía 18 años, el director del banco venía a la empresa del polígono a hablar con el CEO, con el gerente de antaño, a ofrecerle pólizas, a ofrecerle cosas, y yo tengo que perseguirles. Tienes que llamarles 20 veces para que te puedan sentar en el... Entonces creo que ahí hay un punto de mejora o un nicho de negocio para aquel que sepa hacerlo muy bien. Porque a mí las plataformas que hay tampoco me han conquistado todavía a nivel de buen servicio. Pero bueno, seguro que alguien lo monta. Y con ese tema del apalancamiento entiendo que hacer las cosas bien y darle esos resultados, ¿la gente repite? ¿Compra más de un piso con vosotros? A mí me ha sorprendido desde que trabajo en PropHero, que viajo más a Madrid, es que hay gente que tiene mucho dinero. Hay gente que tiene mucho dinero parado, sin tenerlo trabajando. Y para mí serían dos preguntas diferentes. Una, la gente repite. De media en PropHero tenemos mínimo 2 inmuebles ya o sea, la media es de al menos 2 inmuebles por cliente. Hay cliente que no ha repetido y tenemos gente de 15. 8, o de 15. Sí. O sea, tenemos gente de muchos. Llevamos 3 años, O sea, y gente que te dice, quiero invertir esta cifra durante los próximos 3 años
y acaba con uno, otro. Antes de terminar uno ya está con el siguiente y están constantemente invirtiendo. Y la primera sobre si, o sea, que las he separado realmente, yo creo que y es una de las cosas que, porque a una persona que tiene mucho dinero, pues ayudarle con sus inversiones está guay. Sí, sí. Ok. Pero alguien que hace su primera inversión apalancándose y después de 3 años ha comprado 3 pisillos contigo y ves cómo ha ido evolucionando, porque yo tengo conocidos de antes de PropHero que luego han continuado invirtiendo, que les he visto como han comprado 4 o 5 pisos y no eran millonarios, pero esto les ha cambiado la vida en cuanto a mejor calidad de vida, mejor situación financiera, y esto le implica en que tiene más tiempo para su familia, para sus hijos, para ser más libres en sus trabajos. Y creo que realmente esto a mí me ha llenado bastante esta labor de gente que no lo tenía en su cabeza, ha entrado y realmente dices, joder, le hemos cambiado para bien. Para cerrar este bloque, el volumen de negocio, el número de viviendas, ¿tenéis en la cabeza un dato que podamos decir y que se pueda explicar? Datos tenemos un montón. Aquí ahora mismo estamos vendiendo, para mí el dato que más me impacta mentalmente a mí, vendemos 200 viviendas al mes. Hay que captar 200 viviendas, presupuestar, vender, reformar son 10 al día. 10 al día laboral, quiero decir, si tenemos 20 días laborales al mes, pues tenemos 10 al día. En PropHero trabajan una a la hora. Una y algo a la hora, ¿eh? Ponemos una campanita ahí. Pues ya está bien, ¿no? Pero sí, o sea, no llegamos a unas 200 de media, pero estamos... Pero está bien. Sí, porque agosto supongo que baja la actividad. Y aparte tenemos un perfil de crecimiento como empresa muy elevado, pero yo creo que para enero, febrero ya votaremos de las 200, ya las saltaremos. Y somos casi 200 empleados, facturamos en el 2025 35 millones de euros. Esto no incluye el valor de los inmuebles, incluye los honorarios que cobramos y el valor de las reformas que hacemos. Y crecemos a una velocidad altísima, o sea, hemos crecido hasta ahora 30% trimestre a trimestre. Y ahora pues vamos a crecer algo menos, pero la verdad que si después de aguantar esos números son... Dice Joaquín que si le preguntas a ChatGPT, la única empresa de inversión inmobiliaria en la que está en más de un país y te hacen un proceso 360 end-to-end, desde el principio hasta el final, solo está, y que utiliza IA en alguna herramienta, solo estamos nosotros, pero alguna más habrá por ahí que lo hace, pero bueno, me parece, es decir, escalabilidad, el volumen que gestionamos ahora mismo, diferentes ubicaciones, diferentes países y tecnología, pues creo que está bien. Lo estás haciendo muy bien y a las pruebas me remito de que realmente pues todo el mundo habla bien de vosotros y realmente los inversores repiten, eso es una muy buena señal. Hablando vamos a coger el hilo de invertir fuera de o en diferentes zonas y te hago 2 preguntas que podamos profundizar un poquito, que es invertir o no invertir en Cataluña, porque al final tenemos el problema de los grandes tenedores, el ITP más alto, los precios regulados, eso para un inversor entiendo que da miedo, y después en el extranjero, ¿no? Saltar el charco donde sea o irte a otro sitio. ¿Qué os ha dado dónde estáis poniendo el foco, dónde estáis poniendo el punto de mira? Vale, la primera de ellas, al final hay un tema de coste de oportunidad, es decir, ¿para qué voy a invertir? Yo cuando voy a un ayuntamiento o van los técnicos de PropHero a hacer cambios de uso de edificios o de locales y el técnico te pone en la primera visita todas las trabas habidas y por haber, pues digo, hay 8.000 municipios en España, no pasa nada, voy al lado, que también por data me sale igual, pero oye, ahí tienes el WIP con telarañas y con escombros, pero yo no me voy a meter aquí si tú no tienes una actitud de, oye, vamos a colaborar en hacer esto porque además es beneficioso para todos. Entonces, como yo creo que hacer viviendas es bueno para la sociedad hoy, pero creo que en Cataluña no está el mejor ecosistema para que un promotor se pueda venir a hacer business, y de alguna manera, porque es que cuando hablamos de hacer negocio, es que es gente que soluciona un problema a alguien que está dispuesto a pagar por el negocio. Uh-huh. Pero se nos olvida que el negocio el negocio se pasa a la especulación y al ganar dinero y al hacerte... Bueno, eso es lo que se difunde y demás, pero realmente creo que es perjudicial para la sociedad este tipo de actitud. Entonces, yo creo que mientras no se cambien, pues va a haber un problema, y a mí me fastidia y me jode un huevo, porque a mí me encanta venir a Barcelona, a Cataluña y demás, porque aparte vivo en Valencia y me queda muy cerca y venimos mucho de turismo, de viaje.
pero no Y entiendo... hay demanda y al final hay un ecosistema que se mueve que podría... Correcto. Pero claro, al final tienes ese miedo porque el inversor... Hay un dato que para mí, yo creo que la sociedad lo tiene que tener cada vez más claro, que el promotor, con suerte, puede sacar un 12, un 15, un 18% de rentabilidad en un proyecto, con suerte, si lo hace todo bien, todo perfecto. Los riesgos que tiene eso. no, pues son brutales, pero es que cualquier gobierno, ayuntamiento, o sea, todo lo que se paga en impuestos y demás llega al 30%. Por lo tanto, ¿qué es más caro en una vivienda? O sea, el 30%, esa fiesta va para las administraciones públicas. Y parece que aquí el que se está ganando el dinero en la vida es el promotor. Y el promotor está casi en la mitad de lo que se está ganando una administración pública. Que no ganando, evidentemente, son impuestos que se recaudan, pero que parece que el malo es el que está haciendo el negocio que está promoviendo. Ojalá ¿no? pudiera ganar más el promotor. Ojalá. O sea, yo estoy encantado cuando la gente gana dinero en sus negocios. O sea, me encanta que la gente facture y gana dinero porque normalmente es porque la gente lo ha probado eso. Lo ha aprobado, lo valida y encantado de que gane dinero. Y haciendo el símil a lo que me comentas de la situación que tenéis aquí en Cataluña con por qué invertimos fuera de España, o sea, invertimos fuera de España por un tema de data y de estrategia, que hay oportunidades fuera, pero luego a nivel particular, ¿por qué invertiría Jaime, que tiene una inmobiliaria en Valencia y tiene acceso a inversiones inmobiliarias en España, por qué invertiría en Indonesia? Pues porque yo creo que también hay una parte de responsabilidad patrimonial de riesgo país. Yo creo que España es el mejor país del mundo para invertir o de los mejores en cuanto a todo lo que ofrece el apalancamiento y demás. Creo que el principal problema de invertir fuera de España es el apalancamiento, pero digo, oye, y si tengo una fichita y me compro una villa en Bali y tengo una fichita en otra ubicación que me genera unas rentas, pues mira, si esto me va muy mal, pues aquello. ¿Por qué tiene tanto sentido invertir en un fondo indexado de renta variable global y todas tus casas te las compras en tu pueblo? Pues si abres miras allí, pues puedes abrir miras en tu sitio. Entonces, de alguna manera, hace 10 años pues sería más complicado encontrar un tío que te hiciera una reforma y te vendiera una villa en Indonesia, te diera visibilidad, te diera reporting, te diera... Pero hoy en día, vamos... Yo muchas veces me dicen, uy, comprarme un piso a 500 kilómetros donde yo vivo, y digo, pero tú vas a ir a cambiar el latiguillo si se rompe o algo, o me vas a llamar a mí. Claro. O sea, tú comprarlo donde sea rentable y donde tenga sentido para invertir, no donde... Sí, buscamos esa proximidad, ¿no? Y el mundo es muy, muy amplio. A mí siempre me ha hecho un poquito de reparo el hecho de ir fuera, y tenemos oficinas fuera y con franquiciados, el tema de la moneda. A mí lo del tema de la moneda, la fluctuación de las monedas, las divisas es lo que más me da miedo, porque puede ser muy rentable, pero si la divisa se va tal, te quedas sin la rentabilidad. Es el único punto que me da un poquito de... Es uno de los elementos que se tiene en cuenta para la apertura de un país, la estabilidad de una divisa. Claro. O sea, hay un riesgo político, hay un riesgo divisa, hay un riesgo operacional también, que se pueda operar en ese país y que se pueda trazar bien, pero la divisa es uno de los puntos, y por eso Indonesia, por ejemplo, es muy estable, en Irlanda es euro y en Australia es estable también. Entonces, dirías, ¿invertirías en Argentina? Y pues hoy me parece que históricamente tiene antecedentes de fluctuaciones brutales. Vale, vamos a ir cerrando. Como preguntas finales y después te hago las cortitas que ya para acabar. Tú ves, como decías antes, ¿no? Gente con mucho dinero para invertir, ¿no? Sí, yo veo que hay mucha liquidez en el mercado. Y ves que también se invierte fatal, pero ya no solo en inmobiliaria. La gente cuando invierte se cree mucho, porque hoy en día también esa exposición en las redes sociales nos hacen ver cosas que parecen una cosa y después son otras, ¿no? En tu entorno has visto que la gente invierte mal. Yo no hablo de inmobiliaria en general. Yo con que inviertan ya me hace feliz, porque para mí invertir mal es estar desinvertido y no tener un plan, no tener estrategia. Con que inviertan ya me hace medio feliz porque están tratando de cuidar su patrimonio y se responsabilizan de él. Veo muchos empresarios que tienen un exceso de liquidez en sus empresas y que tienen el foco por gestionar sus empresas y no se dan cuenta que si gestionaran sus ahorros y su patrimonio podrían escalar a lo mejor a velocidad más alta que de su propio negocio. Veo mucha gente que tiene fondos indexados, fondos de inversión y demás, y no los tienen pignorados. Veo gente que tiene mucho patrimonio libre de cargas que podrían utilizar para apalancarse y hacer crecer más su actividad patrimonial y seguir creciendo. Entonces, el que tiene pocos recursos de conocimientos y económicos, pues yo le diría, tío, empieza a invertir, haz con alguien que lo sepa hacer y demás, pero lo que me sorprende es gente que tiene recursos
y están muy mal organizados, con poca estrategia, porque al final dicen, si yo con lo que gano dinero es con mis 5 restaurantes, dice, ya tío, pero que tienes una vida de 1.000.000 de pavos al año, ¿qué estás haciendo con la pasta? No, pues compro pisos, pero como gano mucha pasta, pues me compro pisos en mi pueblo. Claro, no, sin pensar, o sí. Claro, sí, o sea, sin una estrategia, sin tener claro si lo voy a meter en una sociedad, si lo voy a meter en una holding, si me voy... Y dices, tío, que tienes 1.000.000 euros. 1.000.000 de pavos al año de vida y a lo mejor deberías de pensar cómo organizar esto porque trabaja menos. O sea, cierra los fines de semana el restaurante y vive mejor, o escálalo y no estés, aunque pierdas un poquito de rentabilidad. Pero es un poco lo que yo veo, sobre todo en el que no tienes recursos financieros, o sea, o conocimientos, pues es normal que te puedas equivocar. Contrata y que te acompañen. Sí. Pero con el que tiene recursos me parece de locos y es muy habitual. Y lo he visto mucho, ¿eh? Hablando de ese 1.000.000 de euros, en el podcast siempre tenemos un 1.000.000 de euros aquí en el cajón, que ojalá, ahora son virtuales, algún día a lo mejor los daremos a los invitados. Sí, que no hagas inversiones. ¿Qué harías con 1.000.000 de euros para invertir? ¿Dónde lo invertirías? En abierto. O sea, para mí el mejor producto de inversión, sin ninguna duda, es uno que se llama diversificación, con lo cual intentaría dividir el 1.000.000 de euros y lo diversificaría. Como sé más de pisos que del resto de cosas, pues invertiría un porcentaje más alto que la media en la parte de real estate, sobre todo porque tengo la opción de apalancarme. Entonces, a día de hoy, teniendo 40 años, quedándome 65, pues diría, voy a tener una exposición al riesgo bastante elevada, con lo cual no tendría nada ni en bonos ni garantizado, le metería pues una cuarta parte seguramente, lo metería en indexados, que ese dinero lo pignoraría para seguir invirtiéndolo y luego el resto pues lo invertiría algo 100 en cripto o algo así. ¿Cripto te molaría meter en cripto? Sí, pero entendiéndola o rollo tragaperras, a ver qué no, sale. pues buscaría a alguien que se que dedique a supiera, gestionarlo, ¿no? y diría, gestióname este dinero con una en una empresa X, con la rentabilidad que dé, o diferentes tipos o en oro o en cripto, lo que sea, no sé, entre un 5 y un 10% ese tipo de activos, entre el 30 o el 40 en fondos y el 50% me lo llevaría a real estate y lo pondría a trabajar en inmuebles, casi todo, para comprar en horizontes temporales de 2-3 años, vender y seguir comprando y vendiendo en cosas no muy grandes para que si me equivoco en una ficha que no me, que no te me destroce deje la fiesta. toda la fiesta, pero vamos, diversificar 100%. Y lo que va a fondos y demás, me gusta más el ahorro acumulativo que el entrar de golpe. Pero eso es una manía mía personal, que no sé si tiene sentido tenerla o no, pero es la tuya. Es la mía. O sea, yo lo que voy ganando progresivamente va a ahorro acumulativo y a real estate sí que entro más de manera más contundente. Y todo esto que ahora está tan de moda como los interés compuesto, que al final metes, o sea, los chavales que hoy en día piensan en ese interés compuesto dejando un ahorrito al 10 o al 12% y tienes 20 o 22 años, cuando tienes 40 o 50 se ha multiplicado, le has puesto 2 ceros detrás a esos intereses. Y eso se puede hacer, como tú decías antes al inicio, pues con la edad. Cuanto más te acercas a los 60-70, pues peor te va a salir la fiesta. Así y más tienes que decir dónde voy a darlo, porque tienes que dar más exactamente en el tiempo punto, apremia. ¿no? El tiempo apremia. Vamos con las últimas ya de cierre. ¿Un libro o una película o algo que recomendarías? Peli, me flipa The Big Short, que habla del crash inmobiliario con la caída de Lehman Brothers, la subprime y demás. Para los que nos mola el business y el real estate, eso está chulo. Me parece, porque además cuenta la historia real. Y me mola el libro de Aprendiendo de los Mejores, porque lo aplico al libro y lo aplico a mi vida. Siempre intento rodearme de gente que cuando me cuenten algo me dejen flipado, y cada día me pasa menos, pero realmente cuando encuentras uno dices, ostras, qué tío he conocido que me ha flipado. Entonces, ese libro narra pues la historia de gente, hay 2 o 3 ya, creo que está el tercero ya, yo tengo el 1 y el 2, de Al-Qaeda, y cuenta pues cuáles son las habilidades que tenían o cómo era su estilo de vida de gente que ha conseguido grandes hitos, o bien en el deporte, o bien en el negocio, o lo que sea. Y ese pues me gusta bastante porque me gusta aprender de la gente. Un referente, alguien que sea para ti un referente, puede ser de empresarial o personal, ¿eh? Pues el fundador de mi empresa, Pablo, es un referente en cuanto me ha inspirado mucho a crecer a nivel de mentalidad y a nivel de todo. Y luego, como valenciano que soy, me flipa todo lo que hace Juan Roch, Mercadona, el Roch Arena, el Valencia Basket. Me flipa todo lo que hay en el entorno. Creo que lo hacen todo bien, o casi todo bien. Tengo en mi casa las oficinas centrales del nuevo Mercadona allí, las veo cada día y digo, joder, qué bien se lo ha montado, qué bien lo han hecho, y realmente
hasta me jode cuando se critica, Sí, porque creo que esa lo han hecho. crítica- Vino la Dana, lo hizo bien con la gente, ayudó. Es que lo hacen todo bien. Ujú. Y no tengo... Sí, sí. No me patrocina, ¿eh? No, está claro, está claro. Un consejo que darías a alguien que empezara a invertir. Que fueran cautos, que fueran acompañados, pero que empezaran cuanto antes. Porque la pelota de nieve y algo... Bueno, voy a ir a la inversa también. Esto, pero luego también paciencia. Que parece que, Sí, que los chavales, sobre todo, que tienen que la ganar. inmediatez es como... Tengo que conseguir la libertad financiera en 17 minutos y medio, Sí, tío. sí, O sea, sí, sí. tranquilos. ¿Cómo puedo escalar mi negocio? Pero si aún no ha funcionado tu negocio, ¿cómo Claro, lo vas a o sea, escalar, tío? Voy a ver si mejora la rentabilidad los 7 euros que voy a invertir en no sé qué, tío. No, cuando tengas 7.000 ya... Pues empezamos a hablar. Sí, eso... Sí. O sea, Esa empieza inmediatez, cuanto antes, tío, pero relax. paciencia, porque los chavales, sobre todo, es en plan, están con la dopamina de la cripto, de todo esto, y necesitan crecer a una velocidad abismal. Entonces esas serían mis... Y la última, ¿dónde te gustaría pasar tus últimos días? ¿Dónde te gustaría acabar viviendo cuando ya estemos ya en el ocaso de esta fiesta? No te voy a decir algo sensacionalista. En mi pueblo, en Albuixec, que es donde es mi familia, mi mujer, mis amigos, estar cerca de las cosas del campo. No soy nada yauro ni nada de esto, pero realmente me gusta que mis hijos mantengan las raíces, las relaciones del pueblo, estar cerca de Valencia, comer la paella los domingos. O sea, así de fácil y sencillo. Tener calidad de vida, estar tranquilo, tranquilo, sí, sí. pero no me quiero ir ni a Dubái Sí, ni a sí, sí. Miami. No, Me quiero por eso quedar que- en mi pueblo, y la verdad que me gusta que mi pueblo evolucione y vaya mejorando, y me sabe mal cuando no pasa. Soy muy de la terreta, mucho, Muy bien. mucho. Jaime, estoy alineadísimo en muchísimas cosas. Nos conocemos hace poquito, pero creo Sí, que hemos bueno, conectado pero nos queda mucho camino. Acabamos de empezar. Bien. Vamos a seguir con charlas de este tipo muchos días, o sea que lástima que no estarán todas grabadas, pero alguna perlita iremos dejando. Ha sido un placer de verdad que te acerques placer mío a por un venir. mogollón de cosas chulas y contenido que al final creo que aporta a la sociedad y que intentamos ayudar. Es parte de los que pensamos que damos algo a la sociedad, es de esa manera, es dando algo que aporta. Ha estado muy chulo, nos lo hemos pasado muy bien y a ver Gracias si a ti, al hacemos equipo, cositas y juntos. a ver qué tal. Venga, gracias. Venga. Gracias.